Bon dia. M'han demanat que us doni la benvinguda en nom de les 21 entitats convocants, que són, les diré, que són el Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, la productora Anima 7, el Centre Passatge, el Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya, Cristianisme al segle XXI, Cristianisme i Justícia, FTA Cristians de Base.cat, els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, la publicació mensual El Pregó, el diari El Punt Avui, la Fundació Albert Bonet, la Fundació Casa de la Misericòrdia, la Fundació Catalunya Religió, la Fundació Centesimus Annus, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Fundació Joan Maragall, la Fundació Pere Tarrés, el Grup Cristià del Dissabte del País Valencià, Justícia i Pau, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Santana Hospital de Campanya i la Unió de Religiosos de Catalunya. Avui tractarem un tema que és ben actual i polèmic, el binomi fe-política, és a dir, la presència dels cristians en la política. Normalment aquesta presència no és una cosa fàcil, perquè els principis sovint topen amb una praxi, el dia a dia, que se n'allunya o bé que no s'hi acaba d'ajustar. Però encara és més complicat en el cas de cristians en partits o moviments d'esquerra, en què el primer Déu vos guard són conceptes com ara laïcitat, laïcisme o anticlericalisme. M'han informat que avui també és un dia ben especial. En Miquel Esquirol, el tenaç secretari del grup Sant Jordi, avui fa 94 anys. Esquirol... Esquirol és un bon exemple de compromís cristià, polític, cívic i social. Va ser fundador de Convergència i ha estat president de la Clínica l'Aliança, tresorer d'Òmnium Cultural, membre de la Junta del Barça, secretari del grup Opinió Catalana i des de fa més de 20 anys és el secretari del grup Sant Jordi. Per molts anys, Miquel. Bon dia. Bon migdia, millor dit. Estic aquí molt agraïda que hàgiu vingut tots i totes i molt agraïda al Marcel perquè va aconseguir enredar-me totalment i, per tant, això us estic acompanyant avui. I em vaig deixar enredar perquè paga molt la pena estar aquí volent fer una petita presentació del company Javier Madrazo, que, en fi, ja l'escoltarem i ja el sentireu. Jo només, i ara passaré al castellà, perquè si no el Javier no ens entendrà i no sabrà si el que dic respon o no respon a la veritat, si només, no? El Javier tienes una larga trayectoria política, una larga trayectoria pacifista i una larga trayectoria cristiana. Encara està viu i encara forma part dels moviments cristians, doncs una llarga trajectòria també cristiana. Jo crec que és important ressenyar dues coses de la vida política de Javier, i és que no només ha sigut un militant de l'esquerra comunista, sinó que ha sigut un responsable polític de les organitzacions d'Izquierda Unida al País Basc, sinó que, a més, ha format part de la institucionalitat. O sigui, ha sigut un polític institucional que ha estat més de 16 anys tant dintre del Parlament de Gasteiz com a dintre del govern basc a l'època d'Ibarretxe. Jo penso que quan veus la seva trajectòria hi ha dues coses que a mi em fan molta gràcia. A part que fos objector, que jo he treballat molt amb els objectors i els insumisos, hi ha dues coses que fan molta gràcia que jo penso que li han facilitat la vida. I és que ell va estudiar enginyeria i teologia. Llavors dius, clar, aquesta síntesi superadora de lo útil, lo material, la enginyeria i lo essencial, la teologia. Vull dir, llavors, esclar, amb aquests dos estudis, amb aquests dos posicionaments, amb aquestes dues potes, ha pogut anar per endavant i conciliar quelcom que moltes vegades des del món de la cristiandat i moltes vegades des del món de la política, sobretot de la política d'esquerres, no s'entén. Yo creo que muchas veces te habrá pasado que desde el lado de nuestros compañeros y compañeras cristianos nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo es que sois comunistas, ¿no? El ateísmo y tal. ¿Cómo desde la parte de nuestros compañeros comunistas, que yo también lo soy y lo he sido, nos preguntan cómo podéis creer en Dios y tal, no? Jo crec que ell ens ha demostrat que aquesta síntesi és molt possible.
no exempta de riscos, no exempta de perills, però també plena d'èxits, perquè jo penso que quan sents paraules com les que li va dedicar pues, a un escrit que te hicieron en un momento muy difícil, en el 2011 cuando perdisteis las elecciones y fue una catástrofe y tú dimitiste y ahí te acusaron de tantísimas cosas, pero en cambio tuviste gente, tuviste compañeros, tuviste camaradas que salieron diciendo que cómo se te podía hacer a un hombre bueno, a un hombre tierno y a un hombre que escuchaba, cómo se le podían hacer esas críticas. Y yo creo que eso fue muy lindo, porque realmente si en algo creo que los cristianos hemos de manifestarnos en los movimientos sociales, en las organizaciones políticas, en la vida de cada día, es otra manera de hacer las cosas. Le fue muy bien también ser ingeniero, porque se ha pasado la vida haciendo puentes. Puentes entre la izquierda y los nacionalistas, puente entre los movimientos y el gobierno, puentes. Todo el día ha hecho puentes y cruza algún puente cuando vas de excursión a la montaña con Carmen, con tu esposa, que es a lo que se dedica de vez en cuando tiene tiempo. Entonces, ese hacer puentes te ha ido muy bien porque siempre has estado acompañado de eso que nos acompaña a los que creemos, que es el espíritu con su fuerza, Dios, que és inqüestionable, o sigui, amb Déu sabeu que no es discuteix. En tot cas, podem discutir amb el Crist, perquè al Crist anem caminant i anem trobant coses pel camí i hem de prendre decisions i hem d'aprendre coses noves. Déu no. I dos, y luego lo que nunca te ha dejado, espero que nos hablaràs d'això, l'esperit que t'empenya, de tant t'eixuga alguna llàgrima, però normalment l'esperit t'empenya, endavant, endavant, endavant. Por tanto, yo creo que ha sido una muestra, y te lo digo muy sinceramente, con todas las diferencias políticas que hayamos podido tener, porque imagínate, yo era del MK teóricamente, ¿me explico? Pero ha habido tres cosas que para mí son esenciales y que creo que tu lista política, cuando eras un conseller, cuando eras consejero, cuando eras diputado, has hecho siempre, que ha sido tender puentes con mucha gratuidad, con mucho altruismo y con mucha generosidad. Esas cosas las aprendimos también en la UAC, que tú y yo somos también de la UAC. Aquest és el company Javier Madrazo. Ya está. Gracias. Buen día, buenos días, eguerdión. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación del Grupo Sant Jordi y del diario El Punt Avui a participar en la tribuna Joan Carrera, y particularmente a Marcel Joan, sobre el que ha recaído el peso fundamental de la coordinación y organización del acto. Doy fe que Marcel pertenece a la corriente insistencialista, lo cual es una garantía para el dinamismo y la pujanza de este colectivo. Asimismo, quiero agradeceros vuestra asistencia y generosidad por dedicar este momento de la comida, normalmente reservado a la familia, a compartir conmigo este encuentro. Y también es un honor para mí contar con el acompañamiento en la presentación de este coloquio y de quien les habla, de Gabriela Serra, una militante y activista de largo recorrido que ha mantenido en todo momento la coherencia entre su fe cristiana y su compromiso político, anticapitalista y feminista, defendiendo siempre los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos nacionales. Quiero felicitar a los grupos organizadores y a los casi 20 colectivos que dais apoyo a esta tribuna, que cuenta con una larga trayectoria y actividad. Una iniciativa inspirada en un auténtico referente eclesial y social como fue el obispo Joan Carrera, algo que cobra más actualidad si cabe en un momento en el que el episcopado español sigue con el freno de mano echado, cuando no remando a la contra, respecto al impulso de renovación de la Iglesia liderado por el Papa Francisco. Se echan en falta obispos valientes, encarnados en la realidad y con voz profética de la talla de Joan Carrera y Planas. Siempre estuvo al lado de los más desfavorecidos, especialmente los inmigrantes, trabajando por los derechos humanos y las libertades cívicas, y comprometido con la lengua y la cultura catalana. Y ello lo digo a pesar de que sus opciones y militancias políticas antes de ser elegido obispo no coincidan con las mías. Una introducción.
Antes de nada, quisiera aclarar tres cosas. Por una parte, quiero señalar que en este momento no tengo un compromiso político de lo que se conoce como de primera línea, es decir, de carácter institucional, partidario y mediático. Cuando finalicé mi liberación y dedicación exclusiva a la política, tras el paso por el Parlamento y el Gobierno vasco, me reincorporé a mi trabajo como profesor en un instituto de bachillerato, un instituto de secundaria. En la actualidad estoy jubilado. En los últimos años mi militancia política se ha centrado más en el campo de la lucha ideológica y cultural, en favorecer el pensamiento crítico en esta sociedad nuestra mediante la organización de actos, de mesas redondas, de publicación de artículos de opinión, etc. Por otra parte, quiero dejar claro que no pretendo sentar cátedra sobre el título de esta comida coloquio. Me voy a limitar a trasladar mi experiencia y mi vivencia personal a lo largo de mi trayectoria política. Y por último, debo deciros que mi compromiso político se ha concretado en todo momento en mediaciones consideradas de izquierda. Por eso, cuando me refiero a mi experiencia, lo tengo que hacer necesariamente desde esta mirada. No quisiera que nadie se sintiera incómodo por ello. Entrando ya en los 4 apartados que quisiera contar. En relación a mi experiencia y a mi vivencia, como militante cristiano, militante obrero cristiano en el ámbito eclesial y en el ámbito político. Quiero expresar cuál ha sido y cuál es la vivencia como militante cristiano en el campo de la izquierda, de mi fe en Dios y también más concretamente de mi seguimiento de Jesús, tanto hacia dentro de la Iglesia como hacia afuera, en un medio no solo aconfesional, sino muchas veces beligerante y antiteísta. A lo largo de los años, como militante obrero cristiano, he vivido y he experimentado las profundas barreras de incomunicación y de desconfianza que han existido históricamente entre amplios sectores de la izquierda y de la Iglesia. Barreras que considero imprescindible romper. Aportaré 2 hechos. Que pretenden ser hechos ilustrativos que explican esta vivencia. El primero se refiere al ámbito eclesial. En el año 1987, cuando comuniqué al obispo de los considerados abiertos en el episcopado español, y lo hice debido a la encomienda pastoral que tenía en aquel momento, y le comuniqué mi afiliación a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de Euskadi y a Izquierda Unida, y puso cara de asombro diciéndome que esto era algo extraño y me sugirió, cosa que hice, que renunciara a la encomienda que en materia de juventud tenía en mi unidad pastoral, en mi parroquia, concretamente. Esta actitud de desconfianza se ha mantenido a lo largo del tiempo. No he sido santo de devoción para el aparato de la Iglesia, cosa que he de decir que no me ha importado lo más mínimo. Entendí y entiendo que el compromiso en el campo de la izquierda anticapitalista es el más coherente a la luz de los criterios de actuación política derivados del Evangelio. Pero es evidente que hoy en nuestra Iglesia son otras las opciones y mediaciones que se consideran normales, plenamente aceptadas y asumidas por la institución. El segundo hecho se refiere al ámbito político. Tiene que ver con la presentación del libro hace aproximadamente 3 años, junto al investigador y catedrático de física Manuel Tello, en la sede de Esquerra Berdeak, libro escrito por el magnífico teólogo y buen amigo que ha participado recientemente en esta tribuna, Jesús Martínez Gordo. Ateos y creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Cuando hablábamos dónde hacer la presentación de su publicación, le comenté, ¿y por qué no en la sede de Esquerra Berdeak? ¿Por qué no presentar un libro sobre Dios a partir de las evidencias científico-positivas en una organización laica y aconfesional? Reconozco que algunos miembros del equipo directivo de Esquerra mostraron cierta incomodidad cuando propuse ofrecer el salón de actos para la presentación de este libro. A priori puede parecer más apropiado presentar los temas religiosos en ámbitos eclesiales. Sin embargo, esta es, a mi juicio, una visión simple y reduccionista. Y es que en esta posición y en esta visión coinciden aquellos sectores cristianos que en clave intimista y evasiva con aquellos otros sectores que desde posiciones laicistas en clave excluyente y beligerante niegan la dimensión social y política de la fe.
motivo por el cual consideran que el interior de las iglesias es el lugar natural para el abordaje de los temas referidos a las cuestiones espirituales. Por el contrario, todo lo humano le debe concernir a la política y en concreto a la izquierda. La pregunta por la trascendencia se la debe de hacer toda persona, de una o de otra manera. Es una cuestión antropológica. Desde siempre el ser humano se ha interrogado por el más allá, por el origen de la creación, por el sentido de la vida, de la historia o por la muerte, ¿no? Por lo tanto, este es un asunto que debe estar en el centro de la res pública. Por cierto, es de destacar la gran asistencia de público al acto de presentación de este libro, más de 200 personas, de procedencia muy plural, en un ambiente de gran respeto y tolerancia, lo cual puso de manifiesto que la sociedad, más allá de prejuicios y de sectarismos, asiste con normalidad y con gran interés al debate sobre la existencia de Dios. Muchas veces desde la modernidad se dice que los creyentes son piadosos, abnegados y comprometidos con las buenas causas, pero incapaces de dar razón de su fe, motivo por el cual muchos la consideran, a la fe, irracional y subjetiva. Por eso me parecen muy positivos e imprescindibles actos como el celebrado con motivo de la presentación del libro al que me he referido. Es necesario que todos y todas, ateos, deístas y teístas, den razón de su fe en espacios públicos desde el contraste y la confrontación pacífica y serena de ideas. En la misma línea, tengo que señalar que en el seno de mi organización política ha habido sectores que, por el hecho de confesarme abiertamente cristiano, me han mirado con sospecha y con recelo. Incluso llegaron a decir y a escribir que era un infiltrado del obispado. Aunque he de decir que en honor a la verdad, muchos otros compañeros y compañeras me acogieron desde el principio con absoluta normalidad. En mi recorrido vital y militante he tenido siempre un sentimiento de apátrida, de bicho raro, como si no encajara plenamente ni en la Iglesia ni en mi organización política. He entendido que es el precio a pagar por intentar vivir una conciencia unitaria, no dual o escindida, por integrar de forma armónica la identidad cristiana y el compromiso político. Es lo que Alfonso Carlos Comín recogió en su libro Cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia. Me parece que la izquierda se lo tiene que hacer mirar. El cristianismo ha tenido y tiene un enorme potencial liberador y humanizador, al que la izquierda no puede ser ajena. Está en la base de las principales transformaciones sociales, movimientos de solidaridad y avances en materia de derechos humanos a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, resulta un error de bulto dejar que la derecha se apropie del relato religioso cuando esta ideología y cosmovisión es la más alejada, a mi juicio, de los valores del Evangelio. Una derecha que mutila el Evangelio al negar la dimensión política de la fe cristiana. Como dijo Helder Cámara, si el Papa abraza a un pobre, le llaman santo, pero si se pregunta por qué lo es, le llaman comunista. La izquierda tiene que tener cuidado con tirar al niño con el agua de la bañera. No se puede confundir la crítica legítima y necesaria a una buena parte de la jerarquía por su inmovilismo y, en muchos casos, connivencia con el poder, con la falta de empatía con una propuesta, el cristianismo, que debe ser aliado y compañero de viaje de la política en su lucha por un mundo mejor y más justo. Segunda cuestión, interpelaciones recibidas de los ámbitos sociales y políticos. Hay dos, sobre todo, que han alejado a muchas personas de la identidad jesucristiana, que son, a mi juicio, el problema del mal en el mundo y un modelo de iglesia esclerotizado. En relación a lo primero, una interpelación recurrente que me han planteado muchas personas de ese entorno ateo y agnóstico que me rodea se refiere a la existencia del mal en el mundo. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite el sufrimiento y la muerte de personas inocentes? Si Dios lo puede todo, ¿por qué permite tanto dolor injusto en el mundo? Reconozco que es una cuestión que no tiene fácil respuesta. Nos envuelve el misterio. Me parece muy sugerente la idea de un Dios que convive pacíficamente con la libertad humana.
porque es así como Él mismo concibió al ser humano desde el inicio de los tiempos, incluso para tomar decisiones que le alejan del proyecto de humanidad que Dios anuncia a través de Jesús. El dolor no es un castigo de Dios, hay que asumirlo como un dato de la realidad, pero en la medida de lo posible hay que tratar de evitarlo en nosotros y en los demás, porque Dios no quiere nuestro dolor, Dios quiere nuestra alegría y nuestro bienestar. Nos encontramos, por tanto, ante el misterio de un padre y de una madre que prefiere crearnos a no crearnos. Es verdad que nos ha creado finitos y capaces de ser inhumanos con nuestros semejantes, pero también capaces de lo mejor, de amar y hacer el bien, de ser felices, de reír, de disfrutar y de gozar de tantos placeres que nos ofrece la vida. Dios nos crea porque entiende que la vida merece la pena ser vivida y disfrutada. Les suelo comentar a mis compañeros y amigos ateos que la fe en el Dios jesucristiano y unitrinitario no elimina los problemas que son comunes a deístas, ateístas o ateos. En cualquier caso, más allá de las insuficiencias de las explicaciones deístas o teístas, me parecen mucho más consistentes desde un punto de vista racional que las explicaciones ateas, que más allá de negar a Dios se limitan a proponer el silencio como explicación al problema del mal y de la muerte de los inocentes. Y la otra interpelación se refiere a la urgente reforma de la Iglesia, a este modelo de Iglesia. Tiene que ver con la Iglesia. Muchas veces este diálogo con el ateísmo queda contaminado por la visión que en esta sociedad secularizada se tiene de la Iglesia. Este es uno de los principales cuestionamientos que me han hecho en los diferentes ámbitos sociales, políticos e institucionales en los que me he movido y me muevo. Se me ha preguntado de manera explícita o implícita por qué sigo perteneciendo a esta Iglesia que lleva camino de ser más un residuo que un resto significativo para el mundo de hoy. Reconozco que es difícil anunciar que la Iglesia lleva un tesoro en vasijas de barro o que es santa y pecadora a la vez. Verdaderamente el actual modelo de Iglesia patriarcal y clerical es un obstáculo muy grande para poder presentar a Jesucristo como camino de liberación y como oferta de sentido al mundo contemporáneo. Este modelo de Iglesia no conecta, al menos en Occidente, con una ciudadanía que valora cada vez más la participación en la toma de decisiones o la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien señala González Faus, la Iglesia no podrá hacer más evangélicas sus conductas hacia afuera si no convierte sus estructuras hacia adentro. Es muy anacrónica a la luz del pensamiento moderno una institución en la que el pueblo de Dios no participa en la elección de obispos, en la que las mujeres tienen vetado el acceso al sacerdocio y son tratadas como ciudadanas de segunda, en la que no hay separación de poderes en la medida que el poder está concentrado en una minoría, en el ministerio ordenado, en la que la mayoría laical sigue teniendo un papel subalterno y secundario. Una Iglesia del poder donde solo los hombres mandan. Una Iglesia separada entre los de abajo y los de arriba. No puede ser una Iglesia de Jesús, no puede ser la Iglesia de Jesús en la que nos tratamos como hermanas y hermanos. Desde mi punto de vista, la minoría preconciliar que perdió el Concilio Vaticano II ha acabado imponiendo sus posiciones por la vía de los hechos, apoyada por los sucesivos papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Código de Derecho Canónico es la culminación de tal proceso involucionista. Hay una distancia sideral entre el Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico. Se empiezan a alzar voces pidiendo un nuevo concilio, Concilio Vaticano III, como único espacio posible en el que abordar las necesarias reformas estructurales que necesita nuestra Iglesia. El modelo de Iglesia actual que tenemos sintoniza fundamentalmente hoy con el pensamiento conservador y de derechas. No es casualidad que los grupos que están creciendo y desarrollándose con más fuerza, en muchos casos con el impulso decidido de la jerarquía, son los de corte espiritualista y tradicionalista. Grupos que no vinculan la fe con la justicia y con el compromiso con los empobrecidos, que no cuestionan un modelo de Iglesia que tiene sus bases en el Concilio de Trento,
que aceptan acríticamente este sistema económico capitalista generador de pobreza y desigualdad. Reconozco que vivo con mucha desazón la apropiación que hace del cristianismo la derecha política y los grupos eclesiales de pensamiento conservador, porque considero que no todas las opciones son asumibles y coherentes con el Evangelio, por mucho que estas personas se santigüen y vayan mucho a misa, y aunque cuenten con el apoyo entusiasta de una parte de la jerarquía de la Iglesia. Me refiero a opciones políticas o sociales que niegan la violencia machista, que criminalizan la inmigración y a los inmigrantes permitiendo su muerte y explotación, que niegan el cambio climático, que defienden la propiedad privada con carácter absoluto e incondicionado, aunque sea al precio de impedir el acceso a las necesidades básicas, pan, techo y trabajo de amplias capas de la sociedad, que defienden un sistema de producción y consumo capitalista de carácter productivista, generador de pobreza y desigualdad, depredador del medio ambiente y que pone la obtención de beneficios sin límites por encima de las necesidades de las personas. Como digo, me resulta difícil vivir en comunión de fe y compartir espacios comunitarios con estas personas. A pesar de este malestar, me suelo decir a mí mismo que antes irán ellos y ellas que yo. No es de extrañar el alejamiento de la Iglesia y, lo que es peor, de la adhesión a la identidad cristiana y el seguimiento de Jesús, salvo excepciones del movimiento obrero, de los intelectuales y científicos, de los jóvenes y del movimiento estudiantil. De hecho, muchas veces me he encontrado más identificado con el testimonio y militancia de muchas personas que, considerándose ateas o agnósticas, representaban en la práctica mejor los valores del Evangelio de Jesús, que muchas otras que, considerándose muy cristianas y devotas, eran ajenas a los sufrimientos y padecimientos de tantos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. Compañeras y compañeros y camaradas capaces de entregarse en cuerpo y alma a la causa de la lucha contra la pobreza, por las libertades democráticas y la justicia social, incluso pagando un alto precio por ello: represión, despido, cárcel, exilio, tortura. Quienes nos sentimos y nos reconocemos como cristianas y cristianos debemos mantener una presencia activa en las acciones y proyectos transformadores que hacen bandera de la utopía y que asumen los principios y valores que mejor conectan con el pensamiento y la propuesta de vida de Jesús. Como regalo del Espíritu, la figura del Papa Francisco ha emergido en la última década como signo de esperanza y bocanada de aire fresco. Este Papa, el Papa sobre todo, iba a referirme a Benedicto XVI, fallecido hace 10 meses, puso el énfasis en la verdad. Concebía a la Iglesia como salero, es decir, como faro y como guía de esta sociedad, aunque a veces tenga que convertirse en fortaleza asediada. Por el contrario, frente a esta visión, el Papa Francisco, priorizando la misericordia, concibe a la Iglesia como sal y levadura, una Iglesia en salida, hospital de campaña y madre más que maestra. En otras palabras, el frente conservador de la Iglesia, catocapitalistas o teoconservadores, quiere primero la confesión de los pecados y luego curar las heridas. Para Francisco, por el contrario, ante todo y sobre todo, Dios es misericordia y el ser humano solo puede reconocer su pecado si es abrazado con misericordia. El mandato de Francisco está facilitando el diálogo de la fe con la cultura, está permitiendo romper muros y tender puentes entre posiciones que han estado muy alejadas entre sí. Con este Papa, la Iglesia, a pesar de todas sus contradicciones, está ganando un respeto que había perdido. Bergoglio se ha erigido en un referente para creyentes y no creyentes, máxime en un momento en el que hay un gran déficit de liderazgos políticos que contribuyan a abrir horizontes de esperanza, a dar aliento y alimentar la esperanza en un mundo mejor, a ofrecer respuestas alternativas y a anteponer el bien común a otros intereses espurios. De todos modos, no practico ninguna clase de papolatría, si bien considero que el Papa Francisco ha abierto una nueva etapa con discursos renovados
que está ayudando a levantar los ánimos y las ilusiones, también sostengo que pasados 10 años de pontificado no ha sido capaz de implementar las reformas estructurales que necesita la Iglesia. Falta pasar de las palabras a los hechos. Y tampoco me sirve eso de que tiene muchas presiones de los sectores preconciliares y de la poderosa curia vaticana, que es verdad. Ya sabemos que esto es cierto. Pero se necesita más coraje evangélico y fuerza profética para dar un golpe de timón y evitar la deriva en la que se encuentra la Iglesia, al menos en Occidente. En este sentido, valoro enormemente el sínodo que ha puesto en marcha en la Iglesia Universal y que está teniendo lugar a lo largo de este mes de octubre. Siendo positivo, muchas gracias. Siendo positivo el proceso de escucha al pueblo de Dios, sin embargo, se queda corto, resulta insuficiente. Por eso valoro de forma extraordinariamente positiva la iniciativa del Concilio del Camino Sinodal Alemán, que está profundizando de manera muy seria y decidida y valiente en un verdadero proceso de sinodalidad y de corresponsabilidad. Están abordando los verdaderos nudos gordianos de la necesaria reforma estructural de la Iglesia, que son 4 fundamentalmente. El tema del poder, es decir, el modelo absolutista y cupular de la gestión del poder. Segundo lugar, la obsoleta moral sexual. Tercer lugar, la necesidad de replantear el ministerio ordenado. Y, por último, la marginación de la mujer. El camino sinodal alemán junto al sínodo de la Amazonía son las 2 iniciativas más esperanzadoras que ha vivido la Iglesia Católica en los últimos años. Están abriendo camino y anticipando el nuevo tiempo que más pronto que tarde debe abrirse paso en la Iglesia si verdaderamente quiere ser la comunidad que anuncia y que no oculta la buena noticia del Evangelio. Frente a los que me preguntan qué pinto en esta Iglesia, yo les digo que en esta Iglesia, con todas sus imperfecciones, he descubierto el mayor tesoro. Jesús, el Cristo, que da pleno sentido a mi vida. La alternativa, por tanto, no pasa por montar una iglesia paralela, sino por transformarla desde dentro y desde abajo. Como dice Congar, no hay que hacer otra iglesia, sino una iglesia otra, distinta. La tercera cuestión que quería comentar brevemente se refiere, hablábamos en el título de la beligerancia. Yo creo que estamos pasando de la beligerancia a la indiferencia. En los últimos años se ha ido percibiendo una evolución en los sectores que se situaban en ese ateísmo militante, que mostraban una enorme beligerancia a todo lo que sonara a cosa espiritual. Estaban instalados en esa visión de la religión como opio del pueblo. La religión, según esta concepción, sería una creación de las clases dominantes para que las clases dominadas acepten resignadamente este mundo, el mundo como valle de lágrimas, para que acepten resignadamente las penurias, la explotación, la dominación a la que se ven sometidas, que sean dóciles, sumisos, que no se levanten y cuestionen este modelo y este sistema, bajo la promesa de que serán compensadas y serán premiadas generosa y abundantemente en la vida eterna, en el cielo. Esta afirmación ha quedado superada por la praxis de tantos cristianos y cristianas a lo largo y ancho del mundo. La entrega de tantos hasta dar la vida en muchos casos se explica desde la adhesión a un Dios que es amor y que tiene un proyecto de fraternidad y de salvación para la humanidad, con una identificación especial con los empobrecidos y crucificados. Los movimientos y organizaciones de solidaridad y de defensa de los derechos humanos, contra la exclusión, contra la pobreza, contra las guerras, en favor de la igualdad, en favor del medio ambiente, de las minorías étnicas, de los inmigrantes, etcétera, no se entienden sin la presencia y el trabajo entusiasta de tantos y tantas seguidores de Jesús. Se dice que en los conflictos armados, cuando hay que evacuar al personal extranjero por el riesgo que corren sus vidas, son los misioneros y misioneras los que se niegan a salir, decidiendo correr la misma suerte que las poblaciones autóctonas, para que luego algunos vengan a decir eso de que la religión es el opio del pueblo. Se podría decir que se está produciendo un tránsito de la beligerancia a la indiferencia, tal vez porque estos sectores laicistas, militantemente laicistas, hayan percibido que ha decaído, entre comillas, la amenaza de la religión
en la medida que se está diluyendo como un azucarillo, fruto de la secularización dominante en Occidente y también de la negativa a transformar un modelo de Iglesia obsoleto que ahuyenta a los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. Y por último, quería referirme a cómo situarnos ante esta sociedad, los creyentes, los cristianos y cristianas. Diría que hay que situarse desde el diálogo, un diálogo sin complejos, pero con empatía. A lo largo de la historia son muchas las voces... No, miraba la hora, que si no, Marcel ya me ha hablado del tiempo que tenemos. Digo que a lo largo de la historia son muchas las voces que han proclamado la confrontación directa entre ciencia y religión. La primera, la ciencia, supuestamente avalada por hechos irrefutables, negaría la validez de la segunda, de la religión, sustentada, presuponen, en falsas creencias, en testimonios sin ningún rigor. Es decir, las personas más cultas y con mayor conocimiento habrían de ser, por lógica, ateas, y las personas más ignorantes o incultas no tendrían más opción que buscar refugio en deidades y grandes mentiras para dotar de sentido a sus vidas. Este razonamiento no deja de ser perverso. Implica un elitismo cultural que establece una barrera entre personas supuestamente formadas y personas presuntamente ignorantes. De hecho, se construye un mensaje que asocia religión con desconocimiento y con atraso, y ateísmo, en cambio, con modernidad y con ciencia. Son muchas las personas, sin embargo, que han sido reconocidas por su gran labor en el mundo de la ciencia y al mismo tiempo han sido creyentes de una u otra confesión. Pasteur, Fleming, Marconi, Ramón y Cajal, etc. La lista sería muy extensa. La religión ha estado y está presente en el mundo desde sus orígenes. El ser humano siempre ha buscado respuestas al misterio de la vida. En todas las culturas y en todo el mundo, sin excepción, la religión ha ocupado un lugar preferente. Es cierto que los avances científicos resuelven enigmas que en otros tiempos se atribuyeron a seres sobrenaturales y a los dioses. No se debe oponer, por tanto, la ciencia a la religión. Abordan dimensiones diferentes de la realidad. Es verdad que hubo un tiempo en el que la religión, en base a una interpretación fundamentalista de la Biblia, pretendió ofrecer respuestas a cuestiones que no eran de su competencia. En la actualidad, por el contrario, se está produciendo un movimiento pendular. La ciencia, desde una visión prepotente, pretende abordar cuestiones que salen de su ámbito, que es el ámbito de la experimentación empírica. Según Fernando Savater, solo existe la civilización científico-técnica. En la misma línea, Gonzalo Puente Ojea señala que al no ser cognoscible Dios de manera empírica, es decir, pesable, medible, visible, palpable, tangible, habría que concluir, por tanto, que no existía, que no es racional ni verdadero. La ciencia investiga cómo son las cosas, el saber científico, pero no es capaz de responder al porqué último de las cosas, que corresponde al saber filosófico y al saber teológico. Por tanto, ni la ciencia debe invadir el campo de la religión, ni a la inversa. Son saberes complementarios, con métodos cognoscitivos diferentes. El de la ciencia es el de la falsación, el de la filosofía o la teología es el de la argumentación racional. Y en este contexto nos preguntamos cómo situarnos las cristianas y cristianos en una sociedad como la nuestra, fuertemente secularizada, cuando no beligerante ante el hecho religioso. Lo estamos haciendo esta pregunta, nos hacemos esta pregunta en un momento de repliegue intelectual de los cristianos y cristianas, de los católicos, debido, por una parte, a la ofensiva laicista y, por otra parte, a las posiciones retrógradas, conservadoras o contrarias al Evangelio de muchos miembros y autoridades de la Iglesia. Sería condenar al cristianismo a la irrelevancia si optáramos por encerrarnos en la sacristía, al calor de la estufa del espacio eclesial frente al frío que hace fuera. Lo mismo sucedería si cayéramos en la tentación de buscar el camino fácil, pero estéril, de pedir una adhesión ciega e irracional del Evangelio en base a la fe o al dogma.
Por el contrario, si queremos que el mensaje cristiano sea significativo en el mundo nuestro, en el mundo de hoy, debemos aceptar el desafío de jugar el partido en el terreno de juego de la razón, promoviendo un diálogo valiente, sin complejos, eso sí, desde el respeto y desde la empatía, con el mundo, con la ciencia, con el ateísmo y con el agnosticismo, con la única apoyatura del argumentario racionalmente consistente, capaz de establecer un diálogo con el pensamiento moderno e ilustrado. Un diálogo que debe estar sustentado no sobre la prepotencia, por supuesto que no, sino debe estar sustentado en una convicción profunda, que no es prepotencia, insisto, es la convicción de que la espiritualidad jesucristiana y unitrinitaria representa hoy una propuesta potente desde el punto de vista espiritual y teológico a trasladar hoy a un mundo necesitado de ofertas de sentido. Propuesta, eso sí, muy rutinizada, muy manoseada, muy poco valorada, muy poco reconocida y muy poco experimentada. Por ello, frente al ateísmo y las nuevas espiritualidades, debemos defender sin complejos nuestra verdad, defendiendo la mayor consistencia y firmeza racional de la explicación deísta y teísta, utilizando para ello una sólida y contrastada argumentación racional y el enorme instrumental probatorio que ofrecen las evidencias científicas. En relación al ateísmo, decir que más que demostrar científicamente la existencia de Dios, porque esta, como ya sabéis, es una pretensión estéril, la explicación creyente será aceptada frente a la posición atea por la suficiente fuerza y peso de los argumentos y de las evidencias científicas. El modelo teísta jesucristiano ha vivido lleno de complejos frente a un ateísmo que presumía de tener la ciencia y la razón de su lado. Lo cierto es que la explicación azarosa o causalista adolece, a mi juicio, de una suerte de ociosidad o indolencia intelectual, de irracionalidad y de sacralización de la ignorancia. No me satisface en absoluto la posición de un ateísmo o agnosticismo que sostiene que va siendo hora de dar muerte a la idea de Dios y de asumir de una vez por todas que no hay más realidad que la realidad finita. Una finitud que hay que aceptarla con paz, con sosiego y de forma aproblemática. Lo siento, pero a mí esta explicación no me deja en modo alguno satisfecho. Me dicen quienes sostienen esta postura que no existe lo que no puede ser verificado empíricamente y, por tanto, debemos arrojarlo al cubo del no saber, de la mitología, de lo irracional, de lo subjetivo. Me parece un error de bulto reducir lo real a lo empíricamente comprobable. El amor, la libertad, la belleza, Dios son realidades que trascienden lo material y, de hecho, son la clave que explica y decanta las principales decisiones que toma una persona a lo largo de su vida. Conocemos de su existencia a través de sus transparencias, de las huellas, de los murmullos y de las señales en nuestro día a día, en el cosmos, en la historia, en la biología. La explicación atea o materialista renuncia a aplicar el principio de causalidad. El preguntarse por qué supone un principio fundamental en todo saber moderno que quiera aportar una explicación racionalmente fundada y que quiera ser tenido en consideración por la comunidad científica. Una cosa es describir la realidad y otra cosa es explicarla, es decir, preguntarse el porqué del conjunto de evidencias antropológicas, históricas, astrofísicas y protobiológicas. Nunca me ha convencido la explicación de que las cosas son así porque sí. Suelo comentar a mis compañeros ateos y agnósticos que en la contemplación de las maravillas del universo y de la naturaleza se quedan en los efectos, placer, sosiego, pero renuncian a analizar las causas, es decir, a buscar realidades fundantes que expliquen y sostengan una explicación consistente desde el punto de vista racional. Algunos ateos, no todos, son militantes laicistas que quieren borrar el hecho religioso de la vida pública. Esa proclama de la religión a la sacristía, en el fondo, está reproduciendo el mismo esquema fundamentalista y autoritario que subyacía en el confesionalismo católico del régimen franquista.
Y por último, ya para acabar, una palabra sobre las nuevas espiritualidades. Las nuevas teologías y espiritualidades parece que venían a desbordar y a superar a la, según ellos, vieja religión anquilosada, decadente y envejecida. Por el contrario, sostengo que en línea con una civilización consumista, estas espiritualidades solo aceptan un Dios a la carta, posmoderno, líquido y sin carne. Es decir, construir una divinidad apersonal a su medida, para consumo interno, que sea fuente de paz, de gran consuelo, de alegría, muy tranquilizadoras, muy emotivas, pero a mi juicio son espiritualidades frías y descarnadas frente al sufrimiento y el devenir del resto de los seres humanos. Sin embargo, desde una identidad jesucristiana me parece necesario hacer autocrítica y asumir también las interpelaciones y aportaciones de las nuevas espiritualidades, pero sin concesiones gratuitas ni pasteleos. En amplios sectores sociales hay necesidad, hay hambre de trascendencia, de nuevas relaciones religiosas que den sentido radical y global a sus vidas. Muchas de estas personas buscan estos nuevos caminos fuera de las iglesias y fuera de la fe. Ahí está el interés por el Zen, el mindfulness, el yoga, el budismo, etc. Sin duda alguna, son manifestaciones e interpelaciones a la espiritualidad jesucristiana. Mi generación, soy de la generación de los 60, en línea con la teología política y la teología de la liberación, ha subrayado y potenciado la importancia de la dimensión política de la fe cristiana, de la transformación de la sociedad, del compromiso en favor de los pobres y crucificados. Pero hemos descuidado y menospreciado la vida interior, el bienestar espiritual y la relación con Dios. La experiencia cristiana es interior, pero a partir de la primacía de los pobres. Una excentralidad que no se encuentra en las nuevas espiritualidades. No me interesa una espiritualidad intimista y puramente introspectiva. Yo me lo guiso, yo me lo como, que busca fundirse con el absoluto. Lo que Mech o Haskin critican como una mística de los ojos cerrados al dolor y al sufrimiento de los demás. Por el contrario, la espiritualidad jesucristiana conecta con nuestra antropología. Nuestra naturaleza es comunitaria. Nos mete en el mundo, me parece mucho más humana, atractiva y sugerente. Implica buscar a Dios en las periferias del mundo y en sus preferidos. Nos desinstala, nos complica la vida, a veces hasta entregarla por amor y compromiso por la justicia. Nos saca de nuestra comodidad burguesa. Frente a las espiritualidades de los ojos cerrados, los seguidores de Jesucristo, tenemos que ser místicos, de ojos abiertos a los problemas de la sociedad. No hay verdadera unión con Dios si no hay compasión, padecer con el otro. Esta es la prueba del algodón, el control de veracidad y de autenticidad, para saber si estamos ante un encuentro con Dios o conmigo mismo. Bueno, hasta aquí lo que quería deciros y nada, pues muchas gracias. Javier, no quería llamarte al orden, pero no. Sí. Puedes comer tranquilo porque te voy a hacer preguntas. Sí. Te lo haré en catalán. Si hay alguna cuestión que no, tú me lo dices. La primera pregunta és d'en Josep Miquel, monjo de Montserrat, que ha baixat des del monestir, i diu: fa uns anys, el pare Hilari Raguer va dir a la majoria dels bisbes espanyols que la majoria dels bisbes espanyols eren neofranquistes i per dir això va rebre i de valent. Li van tocar el crostó, m'ha dit. Enguany que celebrem el centenari del naixement del bisbe Iniesta, veus algun bisbe actual com Iniesta o Carrera? Sí? Tradúcemelo por... Venga. Hace unos años el padre Hilari Raguer de Montserrat dijo que la mayoría de los obispos españoles eran neofranquistas y por aquello recibió bastante y le tocaron la cresta, en castellano, no sé si... Este año celebramos el centenario del nacimiento del obispo Iniesta. Te preguntan si ves algún obispo actual como Iniesta o Carrera. Bueno, las generalizaciones son todas malas, ¿no? Pero
pero en general yo sí que veo que el episcopado español no está en onda Francisco, no está en esa onda, ¿no? Algunos quizás están poco a poco reconvirtiendo, pero en general esa no es la tendencia y no hay un impulso en la Iglesia española de renovación, ¿no? Y fíjate que lo tienen fácil pues, con la cobertura que les está dando el Papa Francisco, para que se sumen a ese carro y empujen, ¿no? Entonces, de hecho, en el proceso sinodal en España ha pasado sin pena ni gloria. Es decir, en fin, muchos lo han recibido a regañadientes y han hecho, como decimos en Euskadi, el pase foral. Cumplo, pero no, o sea, acato, pero no cumplo, ¿no? Acato, pero no cumplo. Quiero decir que han hecho una faena de aliño, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta obispos como Alberto Iniesta o como Javier Osés o como Juan María Uriarte o como Setién y pocos más. O sea, entonces, algunos habían apuntado buenas maneras, pero a mí me están decepcionando, me están decepcionando. Y es de lo más potable que hay en el episcopado español, pero me parece muy gris, que me están mirando, pues eso, al nuncio, a Roma, y que al final no hay coraje evangélico, no hay voz profética y no hay impulso, ¿no? Y esos obispos, pues a mí particularmente me están defraudando, estoy mirando a Cataluña, estoy mirando al País Vasco, o sea que no estoy mirando más allá, estoy mirando lo más cercano y a mí particularmente me parece insuficiente. De todas maneras, yo creo que no podemos escudarnos en el involucionismo del episcopado. Es decir, yo creo que a mí más me preocupa la pasividad del pueblo de Dios. Eso me preocupa más, porque si el pueblo de Dios empuja, las cosas se moverán también, ¿no? El pueblo de Dios, el problema es que nos hemos acostumbrado mucho a aceptar las cosas como son. Esto es lo que hay, ¿no? Nos hemos acostumbrado a mirar al altar y ver ahí unos hombres que son los que mandan y miras al pueblo y son mujeres. Pero sin embargo, pues eso lo aceptamos y no hay elementos de movilizadores como para empezar a autoorganizarnos, ¿no? O sea, en Euskadi hemos empezado ahora en Bilbao, en la diócesis, un proceso en ese sentido. Hemos pedido una asamblea diocesana, no se nos ha hecho caso, para recuperar la asamblea que hubo hace 40 años, que representó un impulso muy importante de renovación. Se nos ha hecho caso, pues algunos movimientos, comunidades, nos hemos empezado a autoorganizar sin pedir permiso a nadie. Y en ese proceso estamos, pero ahí no vemos grandes respuestas en la gente, o sea, hay bastante diferencia. Cada uno ya se ha adecuado a aceptar lo que hay en su parroquia, en fin, aceptar este modelo, y eso a mí me preocupa casi más que lo otro, porque falta tensión, ¿no?, en ese sentido en el pueblo de Dios. Por eso miro con mucha ilusión lo que pasa en Alemania. Ahí están aguantando el pulso, están tirando para adelante. El Roma y el Vaticano les está poniendo freno, pero de momento siguen para adelante, ¿no? Y no veo un movimiento de ruptura, Yo creo que tienen clara lo que es la comunión eclesial, pero están dispuestos a jugar fuerte porque han visto que todo esto de la pederastia en el fondo refleja un problema de modelo de iglesia, el poder en la iglesia, etcétera, ¿no? Y entonces han ido más allá y están abordando un proceso interesante, que a diferencia del sínodo, que es un sínodo de obispos, el que se ha convocado por el Papa, el proceso sinodal alemán es un proceso en el que participa todo el pueblo de Dios, no es un proceso solo de obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Y creo que merece la pena mirar a lo que está pasando allí y seguir en parte esa senda, ¿no? Y cada uno en el ámbito de su comunidad, de su diócesis, intentar también empujar. Siguiente pregunta a Víctor Cullell. La Gabriela le ha definido a usted como un hombre que siempre ha construido puentes. ¿Cree que la Iglesia española actual construye puentes con posicionamientos contrarios a la amnistía? ¿Qué aproximación hace usted como cristiano y como vasco sobre el tema? Bueno, el lema de la UAC en la asamblea que tuvimos en Segovia era tendiendo puentes, derribando muros, ¿no? Yo creo que ese es un buen lema, ¿no?, que nos vale para
para todos y para todas, ¿no? Y esa es la función que tenía que hacer la Iglesia en este momento, ¿no? A mí me pareció, las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal me parecieron vergonzosas, ¿no?, sobre este tema. O sea, en su momento también lo sufrimos con relación a los temas en Euskadi, ¿no? En fin, o sea, es lamentable, ¿no? Es decir, aparte que es que el concepto amnistía conecta mucho mejor con lo que es el Evangelio, ¿no? En lo que significa, bueno, pues la reconciliación, la convivencia, el perdón, etcétera, más allá de consideraciones político-partidarias. Es decir, si alguien tendría que tener un vínculo con ese proceso, sería la propia Iglesia, ¿no? Pero ya ni siquiera le pediría que saliera apoyándolo, pero por lo menos que no saliera poniendo palos en la rueda, ¿no? En fin, muy lamentable. O sea, ahí los vínculos con la derecha española en el episcopado son muy fuertes, ¿eh? Y bueno, en relación a lo de los puentes, yo he hecho en falta una Iglesia mucho más profética, que hable de los problemas que tiene la gente, que sea valiente. Y al final, del único que le oímos hablar a la Iglesia, pues son de temas que a la gente no le preocupan excesivamente, ¿no? En vez de abordar los temas nucleares, ¿no? Del modelo económico, el sistema económico, el tema, en fin, el cambio climático, cuestiones que está planteando el propio Papa, ¿no? Pero aquí, ni en Bilbao, ni en el País Vasco, ni en la Conferencia Española, hoy es una voz que conecte con esas palabras del Papa, que sus documentos son documentos que son esperanzadores y que da gusto escucharlo, ¿no? Pero es que en España, ¿qué declaraciones hay? ¿Qué pronunciamientos? Ninguno. O sea, es un silencio total. Y cuando hablan es mejor que se callaran muchas veces, ¿no? Estos aplausos tímidos. Siguiente pregunta, Teresa Carreras, de Mataró Audiovisual. ¿Cuál es la opinión del conferenciante cuando se confunde religión y política? Yo creo que ahora apuntaba usted un poco, ¿no?, con los obispos, ¿no?, que normalmente se dice si hacen política o no deberían hacerla. Pues cuando se confunde, ¿qué pasa? No, los obispos tendrían que hacer política, pero de la buena. Es decir, hablar de las cuestiones. No me refiero a política partidaria, hablo de política en relación a los asuntos que preocupan a la gente, a la comunidad, a la sociedad. Eso es hacer política, claro que sí. Tienen que hacerlo, el problema es que no lo hacen. No lo hacen. Es decir, y bueno, aunque incomode al poder, pero tienen que hacerlo, aquí y en el mundo. En fin, entonces estos echan falta. Hombre, el problema es que al final, bueno, yo creo que del Evangelio no se deriva una opción política, por supuesto. Hay unos criterios derivados de la fe que deben de orientar el discernimiento que cada cristiano y cristiana tiene que hacer a la hora de tomar sus opciones, ¿no? Pero creo que el pluralismo no puede ser indiscriminado, ¿eh? Hay determinadas opciones políticas que me parece que son contrarias al Evangelio. Y bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no? Hoy la Iglesia tiene ante sí un reto importantísimo, es decir, o quiere abordar de frente la reforma estructural que es urgente, que no puede esperar más tiempo, sino acabará siendo un residuo insignificante, ¿no? Y espero que antes o después esto se aborde, aunque solo sea por pura supervivencia, ¿no? Siguiente pregunta. Gabriela, no sé si vols intervenir en algun moment, després. Com tots els que estan aquí a la taula, i tant, podries intervenir. Tu vas pensant. Jordi Roger, productora audiovisual Animaset. ¿Ese sentimiento apátrida o de bicho raro que el conferenciante ha explicado te ha dado energía o te ha lastrado? ¿Remar a la contra te ha fortalecido o hubieras podido crecer más o hacer más cosas? Però amb ell, això. Amb ell. No a mi. No, realmente me parece en ese sentido, para toda persona que esté en un compromiso en las periferias, en el mundo, en los ambientes, creo que es muy importante el sostenimiento de una comunidad cristiana, ¿no? En este caso para mí ha sido fundamental el sostenimiento de la OAG, ¿no?, en la que llevo ya 40 años. Eso, sin duda alguna, si no, al final la flor se acaba secando, ¿no?, si no la riegas. Y, por tanto, para mí eso no ha sido hecho lo que creía que tenía que hacer y no ha sido un problema. He tenido claras las cosas y por tanto creo que eso
significa tender puentes también entre dos mundos que viven muy alejados el uno del otro, ¿no? Y creo que hace falta personas que lleven la voz del mundo obrero, de la sociedad, a la Iglesia y a la inversa, ¿no? La voz del Evangelio también a la sociedad, a los ambientes, y para eso sí que hace falta una comunidad, un grupo en el que uno se alimente y le sostenga y le impulse. Pregunta anónima. ¿Cree que el anticlericalismo o el laicismo excluyente aún da votos o réditos electorales? ¿Por qué hay sectores políticos que lo utilizan? Pues no lo sé si da votos. Yo creo que sería mucho más inteligente una postura de apertura, de diálogo, de entendimiento, ¿no? con lo que son elementos y tradiciones humanizadoras como es la cristiana, ¿no? De todos modos, tampoco creo que nadie está haciendo proclamas laicistas en los discursos políticos, ¿no? Otra cosa es, digamos, que eso ha calado en la sociedad, fruto pues, de los valores, de los antivalores del capitalismo, ¿no? Y también fruto de esta Iglesia que echa para atrás, ¿no? y que alimenta también pues esos discursos que más que discursos contra Dios, a veces son discursos pues, que confunden a Dios con la Iglesia, ¿no? Disculpe, que hay muchas preguntas. Núria Escamilla, espero haver-ho dit bé, regidora del Ayuntamiento de Sant Cugat, ella es concejal. Muchas gracias por el diálogo, le dicen, tan necesario en estos momentos. Escuchándote me preguntaba, ¿de verdad creemos que podemos hacer un modelo eclesiástico otro? ¿Podríamos decir que la Iglesia está preparada? Algunos creyentes está claro que creemos en que se debe abrir al mundo occidental. Ya ha hablado usted, igualdad de género, democrática, participativa, con la participación de la mujer. Somos algunos que creemos en los valores cristianos y nos vemos forzados a alejarnos porque no lo vemos en esta Iglesia. Bueno, en la Iglesia hay de todo, como en botica, ¿no? Por tanto, hay referencias de Iglesia en las que uno puede anclarse y en las que uno puede identificarse también con ellas y sobrellevar el modelo, ¿no? Sobrellevar mejor el modelo, ese modelo que rechazamos y que no nos gusta, ¿no? La pregunta en concreto, ¿cuál era la que hacía la regidora? Sí. ¿Cómo ser otra Iglesia cuando realmente hay muchos creyentes? Bueno, yo creo que a veces pedimos que los cambios vengan de arriba, que los haga el Papa, que los haga el Obispo. Bueno, evidentemente ahí tiene que haber un impulso y un cambio y una renovación en todo eso, ¿no? Porque un obispo que va a la contra, que rema a la contra, pues marca mucho los destinos de una Iglesia, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay diócesis en Suiza, en Lausanne, en Ginebra, donde el obispo, pues, digamos, sin saltarse el Código de Derecho Canónico, pues ha hecho una interpretación, digamos, creativa. Entonces, el vicario tiene que ser cura y tiene que ser más de no sé qué edad, según el derecho canónico y tal. Bueno, pues este no les llama vicario, sino les llama delegados territoriales del obispo, y bueno, y con esa figura hacen las funciones del vicario, y hay mujeres y hay laicos y tal, haciendo, bueno, pues esas funciones de vicario, ¿no? O, por ejemplo, pues en los consejos parroquiales o diocesanos, que tienen que ser consultivos. Sin embargo, puede haber un compromiso del obispo o del párroco, en el caso de un consejo parroquial, donde se comprometa a que las decisiones que se tomen, digamos, mayoritarias, se comprometa a aceptarlas, ¿no? Y asumirlas, más allá de que el derecho canónico, el código, le fije que ese órgano es consultivo. Bueno, pues si el párroco está de acuerdo en que las decisiones que son aceptadas mayoritariamente, él se compromete a asumirlas, aunque no les guste, aunque no le guste, ¿no? O muchas otras cosas en la liturgia. O sea que puede haber cambios también desde abajo, y creando también con valentía y sin miedo, haciendo cosas que vayan generando buenas prácticas, aunque no le gusta al obispo, ¿no? Sabiendo también medir hasta dónde, hasta no dónde. Bueno, pues eso ya es cuestión ya de las tácticas, ¿no?, a establecer en cada decisión. Ahora le formulo, y creo que puede tomar el pastel porque son 3 preguntas muy largas, pero que vienen entroncando un tema común. Se los voy a ir leyendo. La Puedes primera. tutear, ¿eh? Sí, perfecto.
después te tuteo. Sí. María Mercader, de la Fundació Pere Tarrés, dice lo siguiente, lo voy traduciendo. ¿Qué acciones, pasos, propuestas nos puede ofrecer a todas aquellas entidades cristianas que compartimos su punto de vista para generar cohesión y ser fermento visible de este cambio? Sobre todo aquellas entidades que trabajamos desde la base con jóvenes que tienen ganas de cambio y apertura, pero teniendo presente que nos encontramos delante de un poder clerical que va en otra dirección. Este es un primer punto de partida que continúa con la pregunta de Cinto Busquet, de Focolares. Dice, ¿cuál sería tu fórmula para proponer más eficazmente el seguimiento de Jesús, sobre todo a las generaciones jóvenes, que ya no se plantean las grandes cuestiones filosóficas o teológicas, sino que más bien van a la búsqueda de nuevas emociones? Y entronca con la tercera, que es Eloi Aran, de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña. ¿Cómo podemos ayudar a una educación que cuente con el interés por la espiritualidad y el compromiso Jesús cristiano, cuando en la práctica se cuelan las espiritualidades desencarnadas que suplen la pastoral educativa por otras propuestas más molonas, dice Eloi? Bueno, el sector joven yo creo que es una de las preguntas, cómo debemos acercarnos a este sector joven que tiene unos inputs como los que hemos comentado. Bueno, si tuviera yo la solución a todas estas cosas, pues bueno, ya no sé, no sé, pero no las tengo, o sea que, bueno, yo tengo también pues las mismas dudas que vosotras, ¿no? Y vosotros. Bueno, sobre lo primero, hombre, nosotros hemos beber de las buenas prácticas de unos y de otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, este marco me parece extraordinario, ¿no? Esta comida coloquio, pues bueno, ya yo me quedo con esta idea y bueno, pues no sé si ahí se podrá hacer una cosa parecida, pero por lo menos hablaré de ella, de decir, bueno, pues esto es una cosa muy chula, ¿no? Este formato que tenéis, ¿no? Os cuento, nosotros, gente que estamos en esta idea, ¿no? De decir, bueno, pues cómo avanzamos hacia esa otra iglesia de Jesús, ¿no? Bueno, pues nos hemos empezado a reunir y hemos creado un grupo que se llama Verpistu. Verpistu en euskera significa revivir, renacer, resucitar, o sea, relanzar, ¿no? Y entonces, bueno, gentes de diferentes grupos, una persona de CVX, otros de ATSIS, otros de la OAC, otros de otras comunidades, ¿no? Bueno, y entonces pues hemos empezado a trabajar el camino sinodal alemán, hemos contactado con una teóloga pues, que habla castellano, hemos hecho online una conferencia, hemos hecho también con Marciano Vidal, también online, pero presencial al mismo tiempo, sobre el tema de la moral sexual, cómo lo han abordado en el camino sinodal. Allí en Alemania vamos a abordar el tema del poder también y bueno, pues estamos haciendo cosas en ese sentido. Y luego pues hemos dicho, oye, ¿por qué no ir a un proceso, digamos, asambleario, ¿no? En la diócesis estamos cada uno en nuestro grupo, en nuestro sitio y no nos conocemos prácticamente. Pues hemos hecho un primer encuentro y bueno, hubo bastante gente. Vamos a hacer otro segundo, el 16 de noviembre, y de ahí vamos a poner un documento de diagnóstico de la diócesis y ahí nos estamos viendo gentes de diferentes lugares y hemos puesto en marcha un proceso modesto, pero vamos a llamarle de carácter sinodal, sinodal. Bueno, ir haciendo camino, ¿no? Bueno, es verdad que hoy en la Iglesia se valora más la apuesta por movimientos que teóricamente mueven más gente, ¿no? Pues bueno, en base a que sea un concierto de no sé qué o no sé, pero luego que todo eso es como la gaseosa, que queda en nada, ¿no? Pues gente que en el día a día pues no está participando en organizaciones, en mediaciones, en asociaciones, en lo que significa trabajar por el bien común, que no desarrolla la dimensión social y política de la fe. Pero bueno, pues que están a gusto con ese tipo de dinámicas y que mueven mucha gente, aparentemente, y eso a los obispos les gusta. Bueno, pero más allá de eso, pues bueno, trabajar con constancia, grupos que estamos en estas claves de renovación que hemos comentado, yo creo que es bueno el ir creando dinámicas de red, de encuentro, y ahí se abrirán seguro conclusiones, decisiones, manifiestos, cosas que también, esas cosas se mueven también, ¿no? El tema de los jóvenes, bueno, no sé, a mí me gustan esas dinámicas, digamos, de la acción que al joven le gusta. Creo que hay, bueno, hay procesos educativos,
que están pues, poniéndose en marcha en grupos de jóvenes, en la JOC, en la GEC, en movimientos en los que conectan también con ese espíritu también de mucha gente joven que quiere ser útil en el cambio social y que no está en la posición del individualismo, en fin, o quizás otras digamos, caricaturas, ¿no?, de lo que es la gente joven, que no es verdad, porque luego en movimientos ecologistas o feministas, ahí yo lo que veo es mucha gente joven, ¿no? O sea que también desde las parroquias podemos crear cauces dinámicos y donde se vaya poco a poco pues, generando en ese esquema del ver, juzgar, actuar, ¿no? Y bueno, pues con dinámicas creativas, hacer cosas nuevas con los jóvenes, yo creo que se pueden hacer y se están haciendo, de hecho, en muchos sitios, ¿no? Y luego lo de las nuevas espiritualidades, bueno, pues sí, realmente es una interpelación, ¿no?, que mucha gente busque a Dios fuera de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo dentro de las parroquias también y las comunidades creamos dinámicas pues nuevas, distintas, creativas, que a un joven y a una persona no joven pues le hagan, bueno, pues también ir a ese encuentro con Dios, con la trascendencia, y que eso también lo pueda encontrar en las parroquias, ¿no? Bueno, ¿qué cosas concretas? Esas son las que hay que analizar, los que en cada sitio estén y seguro que en un pensamiento comunitario y colectivo van saliendo cosas, sin lugar a dudas, que resulten atractivas y que la gente no tenga que ir solamente al grupo del Zen o de Mindfulness o otro tipo de búsquedas del yoga o tal, que también muchas de esas cosas que están haciendo ahí también se pueden hacer en la espiritualidad jesucristiana, o sea que no son ajenas, que habría que incorporarlas a nuestras también tradiciones y a nuestra espiritualidad, que a veces también es muy fría y es bueno. Le pedimos muchas recetas, ¿eh? Hay sí. otra más, le piden. Mercè Soler, de Pastoral Obrera, dice, otro de los hándicaps que nos encontramos en esta sociedad nuestra: Iglesia y mundo político y asociativo comparten envejecimiento y desafección. No es raro que una asociación de vecinos, un partido o una parroquia no encuentren relevo. ¿Cómo establecer puentes intergeneracionales e interculturales? La no acción, la contemplación desencarnada tiene muchos adeptos. ¿Cómo reformular la imprescindible acción colectiva para el bien común desde un punto de vista social y espiritual? ¿Te has entrenado? Bueno, nada, seguimos con las recetas, que yo no las tengo. Pero bueno, sí que es verdad que el mundo de la política es un mundo poco atractivo, ¿no? Pues porque no hay cauces de participación, los partidos también han entrado en dinámicas muy institucionales, donde al final, bueno, pues es un pequeño grupo el que se junta, el que se reúne, el que decide, pero luego la afiliación como tal no tiene cauces de participación, de trabajo, ¿eh? Este es un reto para los partidos, que se han convertido muchas veces en maquinarias electorales, ¿no? Y la afiliación pues, es llamada pues, justo en momentos de campañas y de elecciones, ¿no?, para pegar carteles o para ir a los actos, etcétera. Bueno, este es un problema de las propias organizaciones políticas, ¿no? Más allá de eso, yo creo que no podemos renunciar a las mediaciones tradicionales, digamos, del mundo obrero, como son los sindicatos o los partidos, ¿no? Porque ahí se deciden muchas cosas. Y en el ámbito municipal, en el ámbito local, quizás sean ámbitos más cercanos, donde sí que pueda haber presencia y que pueda ser más fácil el moverse y el jugar un papel también como cristianos, ¿no? Porque ahí se juega también el destino también de las personas y ahí se toman muchas decisiones y ahí hay que estar, más allá de que igual pues, sean cauces un poco más, no sé, menos cálidos, ¿no?, que otros quizás movimientos sociales pero bueno, creo que hay que estar en la sociedad y hay que animar en esa educación, en las parroquias, a los jóvenes a estar ahí, y acompañar esos procesos, acompañarlos también, ¿no? Que a veces es más fácil que un grupo de chavales pues acaben siendo monitores, que también tiene que haber monitores, por supuesto, y catequistas, por supuesto, pero tiene que haber una tensión en también la necesidad de estar ahí, donde se deciden las cosas, ¿no? Y no solamente, digo, partidos y sindicatos, también otros movimientos donde hay que estar y hay que animar a los cristianos a estar en ellos. Y bueno, pues es verdad que el tema de que al final está pasando que en los movimientos cristianos, yo hablaba de la VAC y también tenemos una necesidad de
de incorporar a nueva gente más joven, pues porque nos hacemos mayores, y eso es un reto importante, ¿no? Iniciar a nueva gente y gente, bueno, que vaya también renovando los movimientos y las organizaciones, pues porque es verdad que ahí hay un reto importante, pero bueno, se trata también de hacer comunidades vivas donde la gente joven le resulta atractivo estar en una parroquia, en un movimiento, en una comunidad, pero para eso hay que inventar nuevas formas, hay que romper moldes, en fin, ser creativos. Yo creo que hay que ser creativos y conectar con nuevos lenguajes, nuevas dinámicas, porque a veces queremos que los jóvenes se adapten quizás a cosas que nos servían a nosotros y a nosotras, pero quizás tenemos que inventar más y arriesgar más, y bueno, y esta iglesia ya sé que es muy de sota caballo rey, ¿no? Una liturgia, pues eso, pues que es la que es, y un lenguaje que echa para atrás a mucha gente, y bueno, pues todo eso, en la medida de lo posible, cada cual en el ámbito de sus comunidades, pues intentar ver formas para conectar con la gente joven. Porque el mensaje cristiano es un mensaje, el de Jesús, un mensaje potente, potente. Entonces tenemos ahí un tesoro que a veces no sabemos comunicarlo, trasladarlo, pero es potente. Cambiamos un poquito de tercio, aunque hacen referencia a algo que tú has comentado en tu exposición. Luis Busquet, de Cristianismo al siglo XXI, dice: usted ha dicho que espera mucho del camino catecumenal alemán, sinodal en este caso. Pero se dice también que en 2050 la mayoría de cristianos serán africanos, y allí los conflictos no son los de aquí, y más bien la Iglesia africana es muy conservadora. ¿Cómo uniremos, això és una expresión en catalán, cómo lligarem tot plegat, frente a esto que tenemos que, cómo lo enlazaremos? Bueno, hay teólogos que entienden de estas cosas y que, bueno, hay, dentro del catolicismo hay algunos ritos también, ¿no? Pues quizás tendrá que haber algún rito pues, para Occidente, ¿no? Quizás no podemos... quizás lo que les sirve a los africanos, si es que es así, que puede ser que sea así, no lo niego, quizás no nos sirva a los de Occidente. Entonces, bueno, ahí también dentro del catolicismo hay un rito oriental, y bueno, pues quizás haya que reinventar también esto en la idea de que sea un traje un poco a medida de todos y de todas, ¿no? Me he hecho una respuesta tan breve que no me la esperaba. Dos últimas preguntas que enlazan un poquito. Es un tema que también le piden recetas otra vez. La primera de Llum, de Goac, también, desde aquí. ¿Cómo incidís en vuestras diócesis vascas en el acompañamiento a los colectivos más vulnerables, los migrantes, los jóvenes, estos colectivos más complejos? Y también entronca con la pregunta de Pello, del Hospital Campañas Santana. ¿Cómo ser una iglesia pobre y de los pobres? No sé si tienes recetas, pero quizá es la última bala que podemos lanzar hoy aquí antes de decirnos adiós. Bueno, yo creo que las recetas van surgiendo también del discernimiento comunitario, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cómo llegar a los jóvenes, en cómo hacer una iglesia pues, de los pobres y para los pobres, ¿no? Y bueno, cómo hacer todo esto, si nos ponemos en esa clave, seguro que nos salen ideas, ¿no? Pero tenemos que tener disposición a hacerlo, estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Bueno, en Euskadi es verdad que hay políticas sociales, también desde el gobierno vasco, pues que llevan un tiempo, bueno, pues tampoco es la panacea, yo creo que hay que avanzar mucho más, porque hay recursos para ello, pero para eso tiene que eliminarse las duplicidades competenciales, que drenan muchos recursos, competencias que hacen diputaciones y gobierno vasco y se duplican y se triplican, y bueno, pues, y, en fin, otro tipo de política fiscal, muchas más cosas, ¿no?, de las que se hacen. Pero bueno, es verdad que la renta básica ha cubierto pues unas necesidades, ¿no? Ha hecho de colchón, ¿no?, para muchas familias y personas, ¿no? Y bueno, pero se puede hacer mucho más en ese terreno. Y bueno, hay una red también, un tejido social que está trabajando, no solamente Cáritas, sino otras organizaciones sociales del tercer sector que bueno, que están trabajando bien en lo que es
el acceso a la vivienda, la inserción laboral en procesos de formación, ¿no? Y otro tipo de acompañamiento a menores no acompañados en pisos, etc. Hay muchas experiencias, como las habrá también en Barcelona, ¿no? Bueno, aquí también el reto que yo veo a Cáritas es que tiene que descansar sobre la propia comunidad cristiana, ¿no? El Ministerio de la Caridad y la Justicia. Es decir, que no sea al final una ONG más sustentada en profesionales, ¿no? Que hacen un buen trabajo, sino que los profesionales tienen que estar al servicio, digamos, de las comunidades cristianas, que no pueden externalizar lo que es un elemento de identidad de una comunidad cristiana, como es el compromiso con la justicia y con la caridad, y por tanto tiene que ver mucho también con un modelo determinado de Cáritas. Pero bueno, ese es otro tema un poco, si se quiere, un poco más de detalle, más técnico, por así decir. Pero bueno, ahora hay muchas iglesias vacías. Bueno, pues hay un reto también con todas esas infraestructuras, qué hacer con ellas, ¿no? Yo creo que hay muchos recursos que ahí se pueden hacer muchas cosas en lo que es la acogida. Es triste que en una sociedad avanzada como la nuestra siga habiendo tantas personas en la calle, ¿no? Eso yo creo que nos tiene que avergonzar como sociedad y como cristianos especialmente, ¿no? Entonces, tener templos vacíos y gente durmiendo en la calle a mí me parece muy duro. Bueno, ahí, bueno, aseguro que se pueden hacer cosas, ¿no? Hay más preguntas. He dicho que era la última bala, pero en realidad no. Hay más preguntas. A Jaume Lanaspa, del Consejo Asesor de la Fundació Joan Maragall. ¿Cómo podría ponerse más de manifiesto la contradicción entre cristianismo y la militancia, en partidos que promueven el odio, por ejemplo, contra los inmigrantes? Bueno, pues ahí es donde haría falta esa voz profética, ¿no? De la Iglesia, de los obispos, donde ahí tienen que ser valientes, y no lo están siendo, ¿no? A la hora de abordar el tema de la violencia contra la mujer, el tema del trato a los inmigrantes, en fin, la xenofobia. Bueno, ser valientes, ¿no? En ese sentido, y atajar este tipo de discursos. O sea, es duro, es verdaderamente que esa gente, esos partidos, abracen el Evangelio y se consideren ellos que tienen el patrimonio, ¿no? de ser iglesia, de ser cristianos y cristianas. A mí me resulta doloroso, verdaderamente. Pero claro, los obispos parece que callan, y el que calla normalmente otorga, ¿no? Enlaza con la pregunta anterior. ¿Cuál cree que es el papel de las redes sociales en esta problemática que le comentaba anteriormente? Y es de la María Dolors Durán, también de la Fundació Joan Maragall, porque hacen engrandecer los mensajes de estos partidos de extrema derecha. Bueno, es una herramienta que nos puede dar muchos frutos, pero también pues sabemos lo que puede provocar, ¿no? Bueno, pues hay que saber entrar ahí y utilizarlas, y también comunicar desde ahí, ¿no? Podemos nosotros también y nosotras ser agentes activos en las redes sociales, ¿no? Y quizás sea un reto que tenemos también, cómo nos implicamos ahí y cómo comunicamos desde ahí, ¿no? Bueno, afortunadamente existen, porque si no existieran, pues muchos mensajes alternativos y de transformación no llegarían a la sociedad, porque el capitalismo se ha hecho con el control de los principales medios de comunicación, que son un aparato a su servicio hoy por hoy, ¿no? No al servicio de la verdad, sino al servicio de sus intereses, excepto honrosas excepciones. Ahí está el Punt Avui como excepción, y otros medios y tal, ¿no? Pero bueno, pues eso también es una oportunidad, ver cómo utilizamos las redes sociales también desde las comunidades, las parroquias, los movimientos, y les damos vida, porque ahí, bueno, no requiere muchos recursos, requiere de tiempo, de energía, pero sí hacen mucho daño realmente. Y yo aquí sí he hecho en falta, porque claro, si no nos acompaña una voz que se oiga y que se traslade a la sociedad
y esa la única voz pues es la de los obispos, ¿no? Hoy por hoy, desgraciadamente. Ojalá de aquí saliera un pronunciamiento y tuviera un eco mayoritario, pero eso no va a ser así. Pero, sin embargo, si los obispos salen plantando cara a determinadas posiciones y discursos homófobos, xenófobos o en fin, aberrantes, ¿no? Pues eso sería diferente, ¿no? Pero parece que no están a eso los obispos. Vamos a plantear, no es tanto una pregunta, sino una problemática, que me da que no es aislada, pero se la voy a comentar. Es de la Montserrat, viene de una parroquia, no especificamos cuál y va a entender el porqué. En una parroquia hubo un cambio de sacerdotes, uno era del Opus Dei y otro era de Comunión y Liberación. Ellos siguieron su vocación sin preguntar cuando llegan a los que ya estaban, e incluso dejaron el consejo y se han ido, explica de la parroquia, unas 800 personas, y de hecho cree que ha sido un bien para los sacerdotes porque en realidad han venido más del Opus Dei en este caso. Yo creo que la pregunta sería cómo batallar los cristianos cuando se encuentran con estas prácticas clericales en una parroquia. Ya. Sí, antes comentaba, ¿no? Yo al menos tengo muy claro que yo seré el último en marcharme, o sea, eso lo tengo clarísimo, ¿no? El problema es que las parroquias giran en torno a los curas, este es el problema, ¿no? Y la parroquia tiene que girar en torno a la comunidad. Y si hay una comunidad que está bien plantada y que ocupa un espacio y que se reúne y que siente suya la parroquia, pues podrá venir el cura que venga, podrá hacer más o menos estropicio, pero la comunidad está plantada ahí, ¿no? En San Sebastián estaba vino esa desgracia de nombramiento que tuvo esa diócesis con el obispo Munilla, y entonces, ahí hubo un movimiento, sufrieron mucho, hizo mucho daño, evidentemente, pero hubo un movimiento, Euchu Iberritus, que se organizó, que se juntó y que durante varios años ha estado aguantando el tipo, y mantuvo viva la antorcha. Evidentemente eso generó mucho desánimo, muchas huidas de mucha gente, todo eso es una pisonadora. Pero bueno, ahí había una comunidad que aguantó y Munilla se fue y ahí sigue la comunidad, ¿no? Sé que es fácil decirlo, pero luego hay que vivirlo, ¿no? Pero bueno, el problema es que al final la parroquia va para un lado o para otro según vaya el cura, ¿no? Que es el que tiene las llaves, el que arregla el tejado, el que manda, el que decide, el que hace todo, ¿no? Bueno, ahí hay que ir a otro modelo de iglesia donde los nombramientos sean de equipos ministeriales, y el cura juega un papel de acompañamiento, de ser factor de unidad, de presidir la Eucaristía, tal, pero la comunidad se organiza en torno al equipo ministerial. Mientras que ahora la comunidad se organiza en torno al nombramiento que hace, llega un cura y ese es el eje de la comunidad. No, ese es un servidor de la comunidad. El eje tiene que ser un equipo ministerial, donde esté el Ministerio de la Caridad y Justicia, el Ministerio de la Catequesis, de la Evangelización y tal, 4, 5, 6, que ese sea el núcleo que dirija la parroquia. Última pregunta. Saltaré el protocol. M'agradaria preguntar a Luis Candela si aquesta és una afirmació o és una pregunta. Una pregunta. A veure si he entès bé el que posa. La primera paraula és ¿somos? Serías, perfecto. Es una pregunta muy clara. ¿Serías partidario de cerrar el Vaticano? Lo ponen por escrito, no lo pregunto yo, ¿eh? Ya. No tengo respuesta. Me gustaría que hubiera, pues que fuese el obispo de Roma y que no fuese, digamos, ese modelo de poder medieval, absolutista que representa hoy, ¿no? Porque Jesús dio el poder a la Iglesia a través de Pedro, pero no le dio el poder a Pedro para que se lo quedara Pedro, ¿no? Sino para que el poder fuera para la Iglesia, para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, seguramente hoy
habría que hacer gestos con el Vaticano, diciendo las riquezas que hay, bueno, no sé. No me he planteado qué hacer con el Vaticano, sinceramente. Gabriela, sí. O agafa el meu, sí? Ja està. Jo no sé si seria partidària de tancar el Vaticà. Ara, denunciar-ho sí, perquè possiblement, davant de l'amenaça que molts coneixem, que és l'acomiadament, s'organitzarien, es sindicalitzarien, anirien a buscar alternatives i farien algun tipus d'enrenou. Potser per aquí hauríem d'intentar-ho. Per aquí hauríem d'intentar-ho, no? El Marcel m'ha tornat a liar y me ha dit que us digui alguna cosa. Oye, me ha gustado mucho. O sea, tenemos pequeñas diferencias, pero tenemos muchas cosas juntas. Fixa't, jo hi ha vegades, i sobretot en aquests moments tan profundament durs, duríssims, jo penso que el món que hem conegut tots i totes les que estem aquí, que vam conèixer, té poc a veure amb el món que ve i el que vindrà d'aquí un temps, no? Jo penso que molt a veure, com ho faig venir? És que no m'ho havies dit i no he pensat prou. Estava menjant el postre. Jo penso que a vegades des de l'Església des de la cristiandat, tenim un petit problema. Estic parlant per mi mateixa, que som més cristians de la passió que cristians de la resurrecció. I jo penso que som més, a vegades, sense voler-ho, som més del pecat que de l'amor. I som més del perdó que de l'acolliment. I jo penso que això, sense voler, l'Església ho fa traspuar molt, que estigueu, porteu-vos bé, sieu bons, anireu a l'infern, no? Som més cristians, a vegades, del 10 manaments que del sermó de la muntanya. I jo sóc del sermó de la muntanya. I jo penso que en aquests moments tenim una missió i jo penso que és una línia transversal de lo que tu estaves dient, no? On aquests moments de foscor, jo almenys, jo tinc 72 anys i milito des dels 18, però mai a la vida havia estat tan desconcertada com estic ara. El nivell de desconcert, no amb la fe, sinó amb el món, amb la vida, amb què fer, amb què és lo just, amb què és lo correcte, és molt gran. Però jo penso que nosaltres hem de ser precisament portadors de quelcom. Això us està dient una persona que no és enginyer, només he fet treballs manuals i manualidades, i que no soc teòleg, només intento ser bona cristiana. Això quedi clar, vull dir que no tinc més cobert que això. Però jo penso que hauríem de ser els abanderats de l'esperança. Jo crec que si algun missatge en aquests moments, com a cristians i cristianes, hem de transmetre al món, a la vida, és l'esperança. És l'esperança, perquè en el moment que ens treguin l'esperança ens hauran vençut. Ens hauran vençut definitivament. I aquesta és l'esperança del sermó de la muntanya. No és l'esperança dels 10 manaments, és l'esperança del sermó de la muntanya. Benaurats, 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 ànims, és l'esperit. Endavant, tireu, força, coratge. Caurem, plorarem, ens aixequem... Però endavant, endavant, endavant. I si ens equivoquem, ens equivoquem. I ja refarem, i ja ens perdonaran, i ja ens estimaran. Perquè, en última instància, el que hem de proclamar, penso jo, no és el Déu supermercat. Jo penso que hem arribat a un moment en què tenim que la imatge del pobre Déu, del pobre pare, és com el Corte Inglés. Pare, dona'm. Pare, concedeix-me. Pare, vull. Pare, necessito. Jo crec que no. Jo, almenys, com jo vic la fe, i us ho dic molt sincerament, des de la meva ignorància teològica, per mi, Déu és l'objectiu de les meves gràcies, de la meva esperança i de les meves gràcies. Gràcies, Déu, per això. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies fins i tot quan les coses estan malament. Perquè per mi gràcia és aquesta esperança que sento, que tu sientes, que tu transmites, és aquesta esperança que creiem de veritat. I, per tant, vivim amb un Déu de gràcies i amb un Déu d'esperança. Jo penso que és la nostra missió. Després diem-li això, no sé què, independència, autodeterminació, partits polítics, tot això canviarà molt. Però, com a mínim, que no ens treguin mai que ser cristians i cristianes, per mi, hauria de ser això, ser els abanderats de les gràcies i de l'esperança, simplement.
totalmente de Ay, acuerdo. perdona, lo he dicho en catalán. No, te he entendido perfectamente y te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un mensaje necesario que ahora acabemos con él, un mensaje de esperanza, ¿no? Estamos vivas, estamos vivos, está el Espíritu de Dios y de Jesús con nosotros y con nosotras y, por tanto, bueno, estamos muy bien acompañados, ¿no? Y tenemos que sembrar y bueno, ya se recogerá, ¿no? Y no perder la esperanza, vivir con ilusión, con alegría, con ánimo, más allá de la situación que vemos en la Iglesia. Pero yo ahora, sobre todo, me quiero acordar también de la gente que está realmente sufriendo, como es el caso de Palestina, y eso, más que nunca, tenemos que salir con ganas de pelear por un mundo más justo y mejor, y no caer en el derrotismo de que las cosas están mal y de que están... Bueno, o sea, tenemos que luchar, ¿no? Porque esa es nuestra obligación y no podemos dejar que la gente que realmente lo está pasando mal que quede a su suerte, ¿no? O sea, necesitamos, hoy más que nunca, en fin, estar con ánimo, con ilusión y con esperanza. Muy bien. Y, por cierto, no soy ingeniero, estudié 3 años de ingeniería, ¿eh? Solo me he licenciado en filosofía, en teología estuve hasta 4º.